Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que, para ser honestos, ha dejado a muchos con el corazón un poco apretado. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y la supuesta decisión que ha tomado respecto a su carrera, una decisión que, si se confirma, podría significar un adiós a ciertos proyectos o a una etapa que muchos hemos disfrutado enormemente. Estoy hablando de la reciente controversia y los rumores que rodean a Kerem Bürsin y su posible alejamiento de la actuación tal y como la conocemos, especialmente en el contexto de su relación pasada con Hande Erçel, quien también es una figura icónica en la industria. Este tema es complejo porque entrelaza aspectos profesionales y personales, y como siempre, intentaremos desgranarlo con la mayor objetividad posible, basándonos en la información que tenemos disponible y en las especulaciones de los medios. Quiero invitarles desde ya a que activen esa campanita de notificaciones y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido fresco y relevante sobre sus celebridades favoritas. Y si les gusta lo que ven, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. Las especulaciones sobre un posible cambio radical en la carrera de Kerem Bürsin han cobrado fuerza en las últimas semanas. Se habla de que tras una etapa muy intensa y exitosa, marcada sin duda por el fenómeno Sen Kalkam, donde compartió protagonismo nada menos que con Hande Erçel, el actor estaría considerando dar un giro inesperado. Muchos interpretan estas señales como un posible adiós a su carrera como actor de dramas románticos o incluso a seguir los pasos que lo han llevado a la fama internacional. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde provienen estos rumores? Lo primero que debemos recordar es el impacto masivo que tuvo la serie Sen Kalkam. Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, sino que su química traspasó la pantalla, llevando a muchos a creer en un romance real, algo que posteriormente se confirmó y que mantuvo a los fanáticos expectantes durante mucho tiempo. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y ambos actores se catapultaron a un estrellato aún mayor. La separación de Kerem y Hande, que ocurrió hace un tiempo, también generó un gran revuelo, y es posible que estas dos esferas, la profesional y la personal, estén más entrelazadas de lo que pensamos en esta nueva etapa. Recientemente han surgido informaciones y comentarios de fuentes cercanas, así como interpretaciones de algunas de sus publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas, que sugieren que Kerem podría estar explorando nuevas facetas. Se habla de su interés en proyectos más independientes, tal vez de cine, o incluso de roles que se alejen del estereotipo del galán romántico que lo ha definido en gran medida. Algunos medios apuntan a que esta decisión podría estar motivada por un deseo de crecimiento artístico, de experimentar y de reinventarse. Otros, más especulativos, sugieren que las presiones asociadas a la fama, y quizás las complejidades derivadas de su relación con Hande y cómo ésta afectó su vida pública y privada, podrían haberlo llevado a reflexionar sobre el camino a seguir. Es importante destacar que Kerem Bürsin siempre se ha mostrado como un profesional dedicado y con inquietudes artísticas profundas. Ha hablado en varias ocasiones sobre su deseo de interpretar personajes desafiantes y de participar en producciones que exploren temáticas más complejas. Sin embargo, la conexión emocional que el público ha desarrollado con él y con Hande Erçel como pareja en pantalla es tan fuerte que cualquier movimiento que parezca distanciarse de esa imagen genera interrogantes. ¿Podría ser que el adiós no sea a la actuación en sí, sino a la fórmula que lo hizo tan popular? Analicemos algunos de los indicios que alimentan estos rumores. Por un lado, hemos visto a Kerem Bürsin ser muy activo en el ámbito del cine internacional últimamente. Ha estado involucrado en proyectos que se filman en diferentes países, y se rumorea que está explorando oportunidades en Hollywood. Esto, por supuesto, no significa un adiós a la actuación, pero sí un cambio de escenario y, potencialmente, de tipo de producciones. El cine, especialmente el de habla inglesa, a menudo ofrece roles más diversos y desafiantes que las telenovelas turcas, aunque estas últimas tengan un alcance masivo. Por otro lado, también se ha especulado sobre su posible interés en la producción o en la dirección. No sería la primera vez que un actor exitoso decide explorar otras áreas de la industria cinematográfica. Sin embargo, hasta la fecha, no hay confirmaciones oficiales sobre estos planes. Lo que sí es claro es que Kerem parece estar en un momento de introspección profesional, evaluando su futuro y buscando proyectos que lo apasionen genuinamente.
La mención de Anderzel en este contexto es inevitable, dada la historia que comparten. Su relación fue una de las más mediáticas y su separación, aunque privada, fue seguida de cerca por los medios y los fanáticos. Es natural que cualquier decisión importante en la carrera de uno de ellos se analice también a la luz de su pasado común. Podría ser que ambos por separado estén buscando redefinir sus carreras y explorar nuevos horizontes, quizás para distanciarse de la sombra de su relación anterior y forjar sus identidades artísticas de manera independiente. O quizás la influencia mutua, positiva o negativa, haya jugado un papel en sus respectivas evoluciones. Sin embargo, debemos ser cautelosos con las conclusiones precipitadas. A veces los medios de comunicación tienden a sensacionalizar ciertos aspectos para generar interés. Lo que para un espectador puede parecer un adiós a una etapa, para el actor podría ser simplemente una evolución natural y un paso adelante hacia nuevos desafíos. Kerem Bürsin es un artista joven y talentoso, y es esperable que busque crecer y experimentar. ¿Qué tipo de proyectos podrían ser estos nuevos rumbos? Si hablamos de cine, podríamos estar pensando en películas independientes, dramas más intensos, o incluso proyectos de género que no se hayan visto antes para él. Si se inclina hacia la producción o dirección, estaríamos ante un cambio de rol completamente diferente. La clave aquí es la palabra cambio. Y un cambio, aunque a veces pueda ser percibido como un adiós a lo que fue, en realidad suele ser el inicio de algo nuevo y emocionante. Es posible también que la presión de mantener una imagen pública determinada, especialmente después de un éxito tan arrollador como Senkalkam, lleve a un artista a buscar un respiro y a enfocarse en proyectos que le permitan explorar su arte sin la carga de las expectativas constantes. La relación con Ande, al ser tan pública, sin duda añadió una capa de escrutinio a sus vidas. Quizás, un enfoque en proyectos más personales o menos mediáticos sea una forma de recuperar el control de su narrativa. En el mundo del entretenimiento, las carreras son dinámicas. Los actores y actrices no son estatuas, sino personas en constante evolución. Lo que hoy es un drama romántico exitoso, mañana puede ser una película de acción o un documental. Y esa es la belleza de este oficio, la capacidad de transformarse. Para Anderzel, también hemos visto movimientos interesantes. Ha estado trabajando en otros proyectos, explorando diferentes personajes y, al igual que Kerem, parece estar buscando crecer en su carrera. Es posible que la influencia de sus experiencias pasadas, incluida la relación y el éxito compartido, los esté llevando por caminos individuales de crecimiento y autodescubrimiento artístico. En resumen, lo que escuchamos sobre Kerem Bürsin y un posible adiós a su carrera, o a una etapa de ella, parece apuntar a una fase de transición y evolución artística. No hay indicios claros de que Kerem vaya a abandonar la actuación por completo. Más bien, se vislumbra un deseo de explorar nuevos géneros, formatos y desafíos. Podría ser que esté buscando distanciarse de los roles que lo encasillaron, o que simplemente esté persiguiendo oportunidades internacionales o proyectos más independientes y artísticamente ambiciosos. Su conexión con Anderzel, aunque ya no sea pública en términos de pareja, sigue siendo un referente importante para muchos fanáticos. Y es natural que la gente analice sus decisiones individuales en el contexto de su historia compartida. Sin embargo, lo más probable es que ambos estén tomando decisiones profesionales basadas en sus propias aspiraciones y objetivos artísticos. El tiempo dirá exactamente qué significa este adiós y hacia dónde se dirige Kerem Bürsin. Lo importante es que, independientemente de los rumores, él es un artista con un gran potencial, y cualquier nuevo camino que elija será, sin duda, interesante de seguir. Mantendremos nuestros ojos y oídos bien abiertos para traerles todas las novedades y confirmaciones. Y llegamos al final de este vídeo. Como ven, el mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados, y las carreras de nuestros artistas favoritos a menudo son tan intrigantes como las historias que nos cuentan en pantalla. Hemos analizado los rumores sobre Kerem Bürsin y su posible adiós a una etapa de su carrera, considerando las influencias y las especulaciones que rodean esta situación, especialmente en relación a su pasado con Anderzel. Lo que parece claro es que Kerem está en un momento de búsqueda y evolución artística, y lo que está por venir promete ser emocionante. Muchas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Su interés y su tiempo son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente está pensando en cambiar radicalmente su carrera?
¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de él en el futuro? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta la próxima.